La iglesia como un cuerpo debe ser perfeccionada, o sea, debe ser equipada, debe ser preparada, debe ser sanada para que cumpla una función. Pablo está hablando en Efesios y en el contexto que viene, y no lo vamos a repetir, pero venimos desde el capítulo 4, verso 1, hablando en ese contexto. ¿Por qué Pablo llega al verso 11? Y Pablo está en verdad mostrando a través de Efesios 4:1 hasta donde vamos que somos una unidad. La iglesia debe mostrar una unidad. Esa teología, esa doctrina está en 1 Corintios y está en 1 Corintios 12 y en Romanos 12. Esa es la nomenclatura para recordar. Está en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante y está en 1 Pedro. Donde Pablo, o más bien el Señor, por medio de Pablo, nos dice a nosotros los creyentes, ustedes son uno. Esa fue la razón de la oración de Cristo en Juan 17. Padre, para que ellos sean uno, como yo en ti y tú en mí. Entonces vamos a trabajar, hermano, esa es la tarea nuestra, que todos de una manera conjunta trabajemos para que esa oración de Cristo sea una verdad. Aunque posicionalmente somos uno en Cristo, y lo cantamos, pasados también, como en este verso, somos uno en Cristo, somos uno. Hermanos, tenemos que trabajar para eso. No llegamos al evangelio ya mostrando la unidad, no llegamos al evangelio ya mostrando madurez, no llegamos al evangelio ya mostrando conocimiento. Eso es un proceso. Y por eso el Señor instituyó, verso 11, unos ministerios o funciones en la iglesia. Son algunos, pero de aquí, de estos 5 que están en el verso 11, salen otros más. Ministerios aquí en Efesios 4:11 que van a estar respaldados por dones. Por eso Pablo habla en 1 Corintios 12, en Romanos 12, de los dones. Ya después hablaremos de los dones de una manera más específica, algo que hemos estado hablando con los caballeros. Algo que tiene que ver también con carácter y llamamiento. Eso tiene que estar relacionado. Y es algo que tenemos que perfeccionar. El llamamiento nos fue ya entregado por el Señor, pero el carácter debe ser formado. Entonces el Señor deja a unos ministerios que aquí en Efesios capítulo 4:11 son múltiples. Por eso Pablo dice, síganme en el 11, dice, y él mismo constituyó a unos, a otros y a otros. Dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros 2 en 1, pastores y maestros, que comúnmente son los líderes o ancianos en las congregaciones locales. Tienen ese trabajo. A veces toca hacer varios de los mismos que están en el verso 11, pero lo ideal en nuestra congregación es que haya hermanos y hermanas que sean enviados, misioneros, que sean doctos en la palabra, o sea, que estudiosos y conocedores, hombres y mujeres, del pensamiento de Dios, se les llama profetas aquí, para que lo puedan enseñar a la iglesia en su contexto y en su rol apropiado. Las mujeres van a recibir su enseñanza también de hermanas. Me acordé estudiando esto de una hermana que cuando se fue a los Estados Unidos, ella es de la iglesia Alianza, se llama Susana, pero el apellido un poco enredado, no lo digo, pero los que conocen la historia saben de quién me refiero, y ella me entregó una serie de archivos de sus trabajos. Qué mujer tan estudiosa de la palabra. Yo digo que hay muchos varones que quedan en realidad al lado de ella avergonzados, por decir, es una hermana muy conocedora de la escritura y muy profunda, pero ella enseñaba en unos discipulados a mujeres. Ella no interrumpía y no sobrepasaba el rol que ella entendía que tenía. Sin embargo, eso no demeritaba que Dios le había entregado a ella, Susana, tiene un apellido un poco raro, pero que ella estudiase la escritura de manera muy profunda y muy completa. Y así el Señor espera que haya entre nosotros hermanas o hermanos que de esta manera estudien o estudiemos la escritura para enseñar a otros, los evangelistas necesarios en la iglesia. Y también los que trabajamos aquí localmente e internamente, pastores y maestros. Bien, ¿cuál es el propósito? Bueno, el Señor no dejó esto al azar. Dice, a fin de perfeccionar, equipar, preparar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes, hermanos.
¿Para qué? Para que obren o para que trabajen en la diaconía, para la obra del ministerio. Cada ministerio, hay ministerios que vienen y que deben estar, por ejemplo, salen de estos 5 primeros, y podemos ver muchos ministerios en la iglesia, muchos trabajos, muchas formas de ejercer dones y muchas maneras en las cuales el Señor Jesús, que es el que da los ministerios, va a honrar al Padre, porque esa es la tarea. El Espíritu Santo nos enseña quién es Jesús, y por medio de eso y por medio de Jesús nosotros honramos al Padre para que todo el Padre sea glorificado en el Hijo. Eso dice en Juan. O sea, el propósito es exaltar al Señor Dios en su totalidad. Pero la Trinidad de Dios está manifestada o revelada, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 7. Más o menos se ve ahí cómo el Espíritu da los dones, el Señor Jesús abre los ministerios en su iglesia, y Dios, que es Dios en todo, Él da el poder, la operación, que es el resultado, el efecto. Eso se llama energía. Es lo que produce, y es todo en la iglesia. Pero hermanos, tenemos que ser preparados para la obra del ministerio. ¿Para qué? Dice en el verso 12, la edificación. La edificación del cuerpo de Cristo se llama crecer como iglesia. Por eso seguimos insistiendo en una verdad bíblica y exhortamos a los hermanos solitarios. No existen cristianos solitarios, no deben existir cristianos solitarios, abandonados o más bien desligados de la comunión de la iglesia local. Por eso cada hermano debe ser responsable delante del Señor de incluirse en una membresía. Eso significa ser miembro. La palabra membresía no está en la Biblia, pero está la palabra ser miembro. Y ser miembro significa, me incluyo en una comunión, ¿para qué? Desarrollar mis dones, para, en este caso, edificar localmente una iglesia. En este caso, hablamos de esta iglesia aquí, porque el Señor trajo a Santa María en este lugar, en este barrio, y nos ha permitido una serie de ventajas estructurales o de comodidad con un propósito. No estamos acá por una casualidad, porque alguien recibió una literatura. Aquí se trabajó en evangelismo por mucho tiempo con los niños. De los niños llegaron algunos adultos que fueron incluidos en la iglesia y fueron los primeros miembros de esta congregación. Pero todo comenzó con un ministerio que, mire, valga la aclaración, fue más bien más de parte de mujeres que de hombres en cierta manera, aunque venían muchos jóvenes. Pero de ahí vinieron las futuras maestras de escuela de instrucción bíblica que también desarrollaron aquí en la iglesia, se desarrollaron aquí en la iglesia. Entonces, la iglesia aquí tiene un propósito, ser luz en todo lugar, como iglesia local, ¿no? Iglesia local. No hablamos de la iglesia universal, que ya entendemos el concepto, pero sí hablamos de la iglesia de Cristo de una manera local, en una localidad, en un barrio, en un sector. Somos nosotros. Entonces, Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 7, dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, recordando, el Señor le entregó a usted algo. Hermano, si usted es hijo de Dios, yo sé que lo es, y yo sé que usted tiene temor a Dios y tiene un conocimiento primario del Señor, espero que crezcan en eso. Debe entender que Dios le entregó a usted un depósito. ¿Cuál es ese depósito? Se llama un don. Y ese don tiene que desarrollarlo en un ministerio. Pero para eso usted debe ser preparado, ¿no? Por eso es el verso 12 al cual llegamos, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, ¿cierto? ¿A dónde tiene que llegar la iglesia? Dice, hay una meta. ¿La meta de Dios es cuál? Que dice en el verso 13, que es el que vamos a ver hoy. ¿Cuál es la meta de Dios? No, la meta de Dios, verso 13, hasta que todos que lleguemos. Esa es la meta de Dios. Él quiere que todos lleguemos. Aquí no se suelta a nadie. El que se ha ido se va porque quiere, porque se suelta de la comunión. Lo ideal es practicar mucho esa especie de pastorado, ¿verdad? Del cuidado y del amor pastoral que estamos viendo en Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 2, que vamos unos a otros, ¿verdad? Sostener a los débiles, alentar a los de poco ánimo, tener paciencia y animarnos ¿a dónde? A vernos en la próxima reunión. Esa es la idea de ser miembro de una iglesia, ¿no? Hola, hermano, te veo el domingo, chao, chao, y Dios le bendiga y nos desligamos ya. No, hermano, hay que estar cuidándonos uno y constantemente. No es trabajo única y exclusivamente
de los ancianos pastores, sino es una responsabilidad compartida entre todos nosotros que debemos vivir. Entonces, el cuerpo de Cristo se llama la iglesia. La meta de Dios es que todos lleguemos. Aquí hay un problema porque desafortunadamente no todos van a llegar. Llegará el momento en que Cristo viene o la muerte corta y esa madurez que vamos a buscar se va a hacer realidad en la gloria. Pero mientras estamos aquí, hermanos, vamos a tener que trabajar con personas de diferentes grados de madurez y conocimiento. Por eso Pablo entra al verso 13 y dice, con dos aspectos que debemos alcanzar, o para que todos lleguemos o alcancemos. Recuerden, hay una responsabilidad pendiente. ¿Quiénes son todos? Entonces, todos somos la iglesia, aquí localmente. Entonces, debemos llegar a dos cosas. Verso 13, la primera es, ¿cuál es? No, todos es la meta, pero ¿a qué tenemos que llegar todos? Escuchen la gramática, a la unidad de la fe, eso se llama doctrina. Y cuando dicen hay un conector en gramática, estoy repasando mucho gramática, que es el y, quiere decir que va con la primera, ¿no? Entonces hay que llegar a la unidad de la fe o a entender la doctrina y también, y, ¿qué más? Del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo? Cuando significa conocimiento, hermano, no solamente habla del término, el término que está acá, ya lo vamos a ver ahorita, es epignosis, es un conocimiento mucho más, porque hay gnosis, que es saber, y epignosis, que es más profundo, más íntimo. Yo puedo conocer a un hermano, hola, ¿cómo está? Y él va a la iglesia, bien, lo conozco, pero mi responsabilidad es en la epignosis, conocerlo más. La dinámica que hicimos el día del domingo, sí, fue la dinámica que hicimos en el almuerzo, fue conocernos un poquitico más. ¿Quién soy yo? Faltaron algunos que por pena les dio como por tiempo, ¿no? Pero no hay que temer decir, mi nombre es tal, vengo de tal lado, trabajo en eso, hermano, porque sí, desafortunadamente, incluso hasta los líderes a veces olvidamos, bueno, no yo y espero que el hermano a mí tampoco, pero muchas veces olvidamos de nuestros hermanos cómo se desenvuelven, cuál es su vida, en qué trabajan, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, sus necesidades. Eso es un trabajo dependiente de todos nosotros. Entonces, para eso tenemos que conocer de una manera más íntima, más cercana. Ahí viene la palabra conocimiento. Pero cuando se habla del conocimiento del Hijo de Dios, también tiene que ver con comunión. ¿Comunión con quién? Entonces Pablo dice, vamos a llegar todos, alcancemos todos dos cosas. Unidad de la fe. O sea, ¿para qué? Porque Pablo dice en el verso 14, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Cuando se dice niños, solamente los niños, no los espirituales maduros, que los que están creciendo en mujer, son llevados, los niños son llevados. Por eso, en este lunes hay que estar pendiente de los niños, ¿no? Pilas con eso, ¿no? Vamos a estar pendientes de todos los chiquitines que van a estar loquitos corriendo por acá, por allá. Van a haber muchas escaleras, muchas situaciones que vamos a estar muy cuidadosos porque los niños por lo general son eso, se la pasan de aquí para allá en su energía, pero los niños espirituales son lo mismo, dice, los niños espirituales que Pablo habla en el verso 14, dice que son niños como fluctuantes, o sea, que van de aquí para allá, de allá para acá. Hermanos, nosotros debemos mostrar que ya no somos tan niños, siendo obviamente parte firme en una comunión, ¿no? Ya no somos llevados por cualquier maestro, por eso hay que tener mucho cuidado quien escuchamos, ¿no? Pues yo tengo mis referencias, yo escucho, bueno, hermanos, obviamente, yo sé que muchos de ustedes también escucho buenas predicaciones de hermanos bautistas, Sugen, Michelin, como Paul Washer, escucho varios, tengo una referencia, pero yo no escucho a cualquiera, ¿no? Obviamente el hermano Miguel Núñez enseña también muy bonito, el hermano Pablo también es un buen referente para mí, lo digo como ejemplo, pero uno no, obviamente hay que tener cuidado cuando uno escucha otras voces, hay que tener mucho cuidado qué es lo que nos están enseñando, si es de acuerdo a la palabra. Para eso también tenemos que crecer en esta especie de conocimiento del verso 13, no solamente conocimiento en comunión del Hijo de Dios, sino en el conocimiento de aquel que nos presenta al Hijo de Dios, o de no sé cuál será el artículo, la es femenino,
aquella que nos presenta al Hijo de Dios, que es ¿quién? La palabra de Dios. Por eso tenemos que ser muy bíblicos en esto, hermanos. Entonces, la enseñanza de los dones es necesaria hoy, como siempre ha sido en tiempos de Pablo. Por eso yo no soy cesacionista. Algunos creen que, ay, los dones pasaron, algunos dones se detuvieron, se desaparecieron. No, los dones cambiaron en su enfoque según lo que estamos viendo acá, pero por obra del Señor y de acuerdo a la necesidad de la iglesia, porque todos tenemos que llegar a esta especie de madurez en doctrina y madurez en conocimiento. Dice en 1 Corintios 12:7, a cada uno, Pablo en Efesios también, capítulo 4, versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros. Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo dice, a cada uno les da una manifestación del Espíritu para provecho. Y dice algo muy interesante, estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu en particular, a cada uno, vuelve a repetir, como Él quiere. Entonces, ¿quién está haciendo la obra? El Espíritu Santo, como Él quiere a cada uno de ustedes. Pero lo que sí nos debe mantener una perfecta igualdad, así los dones sean diferentes, es lo que está en el verso 13. Estudie usted como estudie la palabra. Puede haber diferentes matices, hay que ser muy justos en eso. Mientras no corrompan, no perviertan, no debiliten, no cambien la obra de Cristo, lo que significa el Evangelio, Cristo como Salvador, su muerte, su resurrección, redención, propiciación, justificación. Creo que el hermano David va a hablar este domingo de eso, me pareció entenderle. Hermanos, mientras eso pueden haber diferentes maneras de ver las cosas, pero en el texto correcto de la Escritura, el fondo de la cuestión debe ser lo mismo para todos. ¿Cuál es? Así usted tenga una diferente interpretación en otros aspectos de la doctrina que son importantes, pero no tocan al Hijo de Dios en sí, en cierta manera, debemos todos tener la misma unidad de fe, la misma unidad de doctrina. Entonces, recordemos algo de los dones, no son trofeos o posiciones de privilegio. Cada persona, como dije al principio, tiene un don espiritual que debe ser usado para llegar a una unidad, en este caso, unidad doctrinal. Mire, tenemos que ser muy cuidadosos de, por ejemplo, ¿qué enseñan los maestros en nuestra congregación? ¿Qué se enseñan damas? No, nosotros a veces, pues obviamente siempre confiamos en las hermanas responsablemente que están enseñando una verdad correcta, pero hay que estar atento porque se pueden meter cositas que pueden debilitar o generar una duda al respecto. Por eso, hermano amado, no se guarde las cosas. Si tiene una duda respecto a la escritura, a la orden, aquí estamos y aquí está el Espíritu y yo solo soy un instrumento, pero el Señor nos va a mostrar por su palabra y aclarar la duda. No tenga temor porque la doctrina no va a cambiar. Puede haber un diferente matiz de ver las cosas, pero el aspecto bíblico doctrinal no va a cambiar. Por eso, hermanos, todos hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo para cumplir una tarea. Entonces, nadie puede decir no necesito a nadie, no voy a ser útil en algo. Por ejemplo, en esta organización del retiro para el lunes, de este compartir, he visto hermanos que se han manifestado en una especie diferente a como lo venían haciendo. Eso ya abre un campo de ir. Estos hermanos pueden trabajar en ciertos aspectos en la iglesia, están organizando cosas, están hablando cosas, están manteniéndose de una manera para ir edificándose mutuamente en algo que puede ser muy humano, pero muy importante, porque el Señor nos ha guiado a eso, es reuniéndonos el lunes para tener un compartir como iglesia. Muy bien, hermano. Entonces, resumiendo rápidamente y entramos al 13 ya a ver algunas cosas. Entonces, los dones van a equipar a los santos, ¿cierto? Ese es el primer principio. Segundo, los santos sirven en ministerio. Eso es lo que vemos en el verso 12. Tercero, el cuerpo es edificado. Siempre hay que ir en ese orden. Primeramente, los dones equipan a los santos, pero los santos tienen que ser perfeccionados. Por eso enseñamos la escritura. Por eso nos reunimos los sábados con los caballeros para darles instrucción, para que aprendan los caballeros a ser siervos de Dios y no solo servidores ocasionales en la iglesia. Por eso educamos a la iglesia en estos estudios para que vayan recibiendo las herramientas y el equipamiento apropiado para decir, bueno, yo me puedo desempeñar en tal o cual ministerio, donde por medio del cual voy a llegar o voy a dar mi aporte para la edificación de mi iglesia, de mi comunión, ¿no? Usando el término correcto. Entonces,
Bien, entonces Pablo usa tres cosas en el verso 13, ¿no? Él quiere que usa unas preposiciones en cierta manera en lo que está en el verso 13. Dice a la unidad de la fe, él usa una palabra que está ahí en el griego, pero aquí en el español no la traducen. En el verso 13 sí comenzando, lo ponen acá, pero hay otras que están en las que siguen que no, que están manifestadas en la conexión y. Por eso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Pablo usa unas preposiciones indicando que debemos llegar hasta ese punto. Vamos a ir allá. Ese es el trabajo de todos nosotros. Entonces, Pablo aquí habla la unidad de la fe. La fe se manifiesta de varias formas. Yo he detallado tres y las recuerdo. La fe que salva. En el contexto que estamos viendo en Efesios capítulo 4, tiene que ver con la fe que salva. Lo que estamos viendo en Efesios capítulo 4, versículo 13, a donde todos tenemos que llegar, ¿tiene que ver con la fe que salva? No, porque ya somos salvos. Por eso Pablo habla de los santos, los ya salvos por fe. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Y él dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales él preparó de antemano para que anduviésemos. En el contexto que estamos viendo, la unidad de la fe tiene que ver con el testimonio de fe. En el contexto, están aprendiendo algunas palabras. En el contexto ya vemos que no tiene que ver con la fe que salva, tiene que ver con la fe testimonial. En el contexto, ¿no? En el contexto. Recuerden el verso 12. Tiene que ver con la fe que otros ven. Por ejemplo, Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe. Entonces, tiene que ver con esa fe que se oye. Claro, hay personas que nos ven. Y el domingo dieron testimonio, hermanitos, de por qué el Señor les plantó acá, perdónenme en esa palabra, porque ellos vieron una manifestación de fe en nosotros, amor, aceptación, ¿no? Cuidado. Es esa fe que habla en Efesios capítulo 4, versículo 13. La respuesta es en el contexto que estamos estudiando. Miren el contexto. Tiene que ver con la unidad de fe, de comunión que mostramos. En ese aspecto del contexto, bueno, ustedes dicen que sí, muy bien. Yo lo que he visto es que por el contexto no es esta la otra fe. Falta otra fe, ¿no? No es la fe que mostramos, ¿no? Tiene que ver con la tercera clase de fe, que es la fe que desarrollamos, porque tenemos que ser perfeccionados en esta fe. Se llama doctrina. Para tener la doctrina que muestra nuestra fe, por ejemplo, yo soy de la fe evangélica. Hay unos que son de la fe doctrinalmente tal o tal, ¿no? Pero yo soy de la fe evangélica. Mi doctrina es cristiano evangélico. ¿Sí me entienden? En el contexto, pero yo digo que hay que mirar el texto y el contexto. No se refiere necesariamente, puede ser un matiz de verlo, a la unidad que vamos a mostrar, que algo van a ver, pero eso se ve después. Eso se ve en el verso 14, se puede aplicar ahí. En el verso 15 también se puede ver esa fe que se va a ver en otro, que otros nos van a ver. La fe que habla acá es la fe de doctrina. Entonces, repito, para que aprendan. La fe se manifiesta de tres formas. Primera, la fe que salva, la fe que se muestra y la fe que se aprende o por conocimiento, que se llama la doctrina, ¿no? Y eso al tener la doctrina, porque uno puede tener la fe que salva, pero seguir siendo un niño en Cristo. Uno puede tener la fe que salva y siendo un niño honesto, no desjuiciado y loco como algunos entre nosotros, va a dar un testimonio, muy imperfecto, pero un testimonio. Pero la verdadera fe que muestra madurez es la fe que nos da el conocimiento a través de la escritura de quién es el Hijo de Dios. Porque nuestra tarea no es simplemente saber de Cristo, es que ¿cuál es nuestro fin? Como dice Pablo en Tesalonicenses y también en Efesios capítulo 5, creo que lo dice, rápidamente lo leo y dice así, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Imitar a quién? ¿Al líder?
un clon de don Carlos o del hermano tal o cual. No, pues nosotros estamos aquí para imitar, perdón, ¿a quién? A Jesús. Entonces la doctrina es la que nos va a llevar a crecer, porque eso Pablo dice, el verso 14 es un para. ¿Por qué necesitamos crecer en doctrina y en conocimiento o intimidad con el Señor? Para no ser niños, para madurar, de ese verso 14, para que sean llevados de aquí por acá, por toda doctrina, por engaños de hombres o por trampas de hombres que para engañar emplean con astucia. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos allá. Miren, hay que analizar a los maestros, a ver, ellos qué clase de doctrina tienen, qué clase de técnicas usan, cómo engañan, cómo usan con astucia, y son negativos, artimañas del error. Y Pablo dice en el verso 15, mire, más bien sigan, ¿qué? ¿Qué dice Pablo que sigamos? Estén atentos al texto, verso 15 de Efesios. ¿Sigan qué? La verdad, hermanos. ¿Dónde está la verdad? La tiene en sus manos. Lo que yo digo no es verdad, yo es mi verdad que aprendo y que comparto, pero ustedes tenemos la tarea, hermanos, de confirmar esta verdad con la escritura, por eso tenemos que ser muy, muy bíblicos. Entonces la fe que aquí se refiere en el verso 13 es la verdad revelada que constituye toda la enseñanza cristiana, toda la doctrina, todo el contenido completo del evangelio. Yo aprendí algo a través de los cursos, de los cuales soy muy agradecido. Me faltó seguir, pero hay razones. Es que a través de la palabra de Dios, en todo texto, el Señor Jesús dijo, vosotros escudriñad las escrituras, porque en ellas a ustedes les parece que tenéis la vida eterna, pero ellas ¿qué? Dan testimonio de mí. Eso está en Juan. Creo. Entonces, ellas dan testimonio. ¿Ustedes creen que ahí reciben la palabra, la vida eterna? Sí, vamos a saber cómo alcanzar la vida eterna. No que la palabra nos den la vida eterna per se, pero sí nos muestran a alguien. Ellas dan ¿qué? Testimonio de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cada vez que usted hable un texto en su contexto correcto, va a encontrar ahí a Jesús reflejado. Pero hay que saberlo interpretar, obviamente, no sacar una serie de doctrinas, alegorías o fantasías espirituales o espiritualizar textos. Eso hay que tener también cuidado. Pero toda la escritura nos muestra a Jesús. Si nos muestra a Jesús, también va a estar el evangelio. Por ejemplo, en Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52, que estamos estudiando ya, y estamos muy empiñatados, está muy hermosa esa porción. Vamos a conocer tres aspectos de quién es Jesús. En Marcos 6, a 45 al 52, cuando él anda sobre el mar, ¿no? Muy bonito. Tres aspectos de quién es Jesús que tienen que ver con el evangelio. Digamos allá, les dejo ese adelantico. Entonces, la unidad de la fe se relaciona con la unidad que da quién en el verso 3. Porque la unidad de la fe solo puede venir por la unidad que se promueve a través de quién en el verso 3. La unidad del espíritu, ¿cierto? No de la carne. Uno de los chicos en su devocional mencionaba también esto que está, creo que en Gálatas lo mencionó. Andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando él habla o se usa el término andar es en mi vida diaria, la palabra andar es un verbo aoristo, quiere decir permanentemente, no es algo que usted decide hoy y mañana ya no ando. No, hermanos, como hijos de Dios debemos permanentemente andar ¿qué? En el espíritu. Y cuando dice no satisfacer la carne es ¿qué? No satisfacer la carne, ¿qué es? ¿No qué? No alimente. Entonces, hermano, es una guerra. Efesios 6:10 lo dice. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huesos y tal. Entonces, hermanos, tenemos que estar muy cuidadosos de dónde pisamos, porque estamos andando. ¿Dónde están nuestros pies ahora? Es mejor tenerlos en un lugar santo, prefiero aquí, por dar la ilustración, que es la iglesia para dar una ilustración, que tenerlos allá en el mundo, en cierta manera, pero tenemos que andar allá. Entonces debemos ser muy cuidadosos, mirad bien cómo andéis, dice el Señor, dice Pablo también, ¿no? No como esto, sino no como los gentiles que andaban en la vanidad. Miren bien cómo andan, entonces hay que estar atentos de dónde pisan, para andar ¿qué? Y no darle a la carne satisfacción. Entonces para eso tenemos que darle satisfacción ¿a quién? Al espíritu. Entonces no es volvernos los rezanderos de iglesia, tampoco, hermanos. Pero sí sería bueno, pero no es esa la idea, no me malinterpreten. Es entender de qué manera vamos a crear un vínculo, porque aquí Pablo habla del vínculo de la paz y también habla del vínculo del amor en Colosenses, que es con el espíritu. Para tener un vínculo de amor, un vínculo de paz con el espíritu, tenemos que aprender a hacer ¿qué?
espirituales. Y Efesios capítulo 5, versículo 18, Pablo hace una advertencia en el capítulo 5, hablando de qué manera dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, es una imagen de los placeres, de las deleites que el mundo da, o de las trampas, porque aquí usa el ejemplo del vino, dice, antes bien, sed, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Cuando lleguemos algún día ya vamos a hablar de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Eso es algo natural en nosotros, pero hay que entender la Biblia qué dice al respecto, ¿no? No es algo misterioso. Entonces, Pablo, para eso dice, ¿de qué manera nosotros entonces vamos a mantener o a crecer en esta unidad que nos lleva a la madurez de la fe, dice, a la unidad de la fe, y también, ¿cuál es el otro? Lo que sigue en el verso 13, que lleguemos todos que a la unidad de la fe y del conocimiento. En este caso es parecido a la fe, ¿no? Significa comprensión, familiaridad, discernimiento, no es conocimiento intelectual. Por ejemplo, yo sé que existió, he estado leyendo la vida de José de San Martín, libertador de Argentina, del Chaco, provincia del Chaco, Argentina, parte de Bolivia. Fue contemporáneo de Bolívar, pero tiene muchas historias bonitas José de San Martín. Yo conozco algo de José de San Martín. He leído la historia algo de Simón Bolívar, los conozco, pero yo no tengo intimidad con ellos, ¿cierto? Yo tengo una gnosis normal, pero no tengo epignosis, que es lo más profundo. Solo con el Señor se puede hacer. Lo demás solo es conocimiento, nada más, saber. Hoy me nos tocó cambiar se nos estalló el del baño que le ha dicho a Héctor, pero gracias al conocimiento que Héctor me dio el domingo la clave, yo no sabía. Yo estaba buscando llaves desesperado y Héctor con la mano dijo, no, esto afloja acá. Y burro, yo no me he dado cuenta. Y hoy que se reventó esa cosa, me tocó parar el trabajo y venir y cerrar llaves y me las di mucho y me dijo, mire, esto se hace así, pero yo era pensando en Héctor, solté y cambiamos. Gracias, Héctor. Eso fue un conocimiento, nada más. Pero hermanos, el conocimiento que habla acá es el profundo, ¿no? El conocimiento denota, dice, está expresando un conocimiento pleno, esto lo saqué de la concordancia Strong, una participación por parte del conocedor con el objeto conocido. Eso es la epignosis, quiere decir intimidad. ¿En qué tanto conocemos a Jesús, hermano? ¿Qué tanto intimidad es no solamente conocer? Por eso de una manera sistemática y expositiva debemos entender, en Marcos lo vamos a ver, yo estoy aplicando mucho eso para conocer un poquitico el pensamiento de mi Señor. ¿Por qué él ando por qué ando sobre el agua? ¿Por qué? ¿Por qué le ocurrió eso, andar por el agua? Bueno, Marcos nos va a mostrar, porque eso es entender un poquitico más la mente, por lo menos en mi caso, estoy aprendiendo a conocer un poquitico más la mente de mi Señor. Pero tenemos que conocerlo más, no más. Eso se llama, en la palabra, obviamente, es intimidad. Debemos buscar comunión con Él. Por ejemplo, mire, en Efesios capítulo 5 dice una manera de tener comunión con Él. Miren lo que dice Efesios 5:1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, para ser imitadores de Dios tenemos que conocer de Dios, ¿cierto? No, yo no puedo imitar lo que no conozco. Puedo copiar burdamente algo, pero no es lo mismo. Imitar quiere decir, anden como Él, haga lo que Él, igualito. Y Pablo nos da en el verso 2 la razón. ¿Cómo? Verso 2 de Efesios 5, anden en amor. El andar en la día a día, bueno, es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo entonces conozco más a Cristo? Andemos en amor. ¿Y de qué manera? Bueno, ustedes saben, hermanos, cómo andamos en amor, cómo debemos andar en amor. Entonces, dos cosas. Una, unidad de la fe y la otra, el conocimiento. Todo esto, la unidad de fe, doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios son los medios para alcanzar la madurez. Y eso solo es posible por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Usted no conoce y no conocemos a Cristo en la carne. Hermanos, para esto hay que sentarnos a estudiar la palabra. No solamente sí, leerla es correcto, ni más faltaba. Conocemos. Yo veo hermanos que aún luchan y yo por mi mente a veces, el otro día con mi esposa aquí, se me olvidan dónde están los libros, pero entonces yo rápidamente, por ejemplo, estaba buscando, Zacarías. Y se me vino a la mente el coro, ojalá los maestros, ojalá algún día le enseñen, Génesis, Sexo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, Unidos Samuel, Unidos de Reyes, Unidos de Crónicas,
Esdras, Nehemías, Esther y Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremías, así también, y así llegamos hasta el final. Y yo cuando dieron el libro, yo le decía, le canté a mi esposa, Ageo, Zacarías, era Ageo el que estaba buscando, Ageo, Zacarías, Malaquías, yo busqué rapidito antes de Mateo, Zacarías, Malaquías, encontré Ageo. Es de una manera, es de una manerita, pero hermanos, dice Pedro en segunda de Pedro, síganme en estos últimos minutos, ¿dónde está la responsabilidad de crecer en doctrina y en conocimiento? ¿La fuente cuál es, hermanos? Dos, en doctrina y en conocimiento hay dos fuentes, ¿cuáles son? Ya las mencioné, pero ustedes deberían darme. Ya dije una, ¿cuál es? La palabra una, muy bien, Laura. ¿Y la otra? El otro. ¿Quién? No, ese es el resultado. La palabra de Dios es una, muy bien, hermana Laura. La otra, el otro. El que nos enseña la palabra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Esos son los dos medios. El único, ¿cierto? Entonces, pero hay una tarea. Vamos a 2 de Pedro 1:5. 2 de Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, bueno, comienza desde el verso 1 llamándonos elegidos. 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios para santificación en el Espíritu. 1 de Pedro 1:2, fuimos elegidos según el anticipado conocimiento de Dios para edificación, para santificación del Espíritu. ¿Pero para qué? ¿Qué dice? Para obedecer. La obediencia, ¿Dios nos obliga a obedecer? ¿Dios nos obliga a obedecer? No, hermano. La obediencia, Dios produce en nosotros el querer como el hacer. O sea, Él nos dice que querramos ser obedientes y nos dice, sea obediente. Pero ¿quién se levanta o quién nos levanta a ser obedientes? Nosotros. ¿Sí me expliqué bien? Dios produce el querer. Quiero ser obediente. Dios me da el hacer. Párese y sea obediente. O sea, sea obediente. Pero ¿quién se levanta? Como en el caso del hijo pródigo, estando con los cerdos allá, volvió en sí, hijo, cuánto quisiera ya estar en la casa, me levantaré, iré. Y él se levantó y fue. Tuvo un deseo, tuvo un querer, pero tuvo que levantarse. Entonces, hermanos, dice, para obedecer y ser rociados. Ahora, miren lo que dice en el verso, yo dije primera, segunda, yo dije, estoy leyendo en primera de Pedro, perdón. Primero de Pedro, los confundí, pero ustedes no me corrigieron. Ahí me salió como de chiripa la trampita. Primero de Pedro 1, 2 y 3, pero es segunda de Pedro 1, disculpen, yo le cogí mal, pero aprovecho de igual manera sirve. Segunda de Pedro, por algo el Señor me hizo equivocar para probarlo si estaban atentos. Segunda de Pedro, capítulo 1, Pedro sí dice una gran verdad. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Quiere decir que todas esas cosas que Pablo menciona en nosotros ya están literalmente, pero hay que, si están ahí, ¿qué hay que hacer? Las que están a partir del verso 5 en adelante, ¿no? Ya están en nosotros, nos fueron ya dadas, hermanos, se llama delante de Dios santo, santidad, pero nosotros tenemos que, sabiendo que están en nosotros, dice, por tanto, poniendo toda diligencia, verso 5, añadid, quiere decir, súmele a su fe, virtud, y a la virtud el conocimiento, que es el que estamos viendo. Al conocimiento va a resultar algo, están en ese orden por algo, dominio propio, que tiene que ver con la carne y todo eso. Al dominio propio, paciencia en las pruebas, paciencia ante los afectos de las tentaciones, y a la paciencia, piedad, que es diferente a virtud. Piedad, ¿qué significa la palabra piedad? Tener en cuenta, más bien, algo más direccionado, hermanita. Tener en cuenta piedad viene un término, tiene que ver con un término que dice es pío. La palabra pío en griego también significa santo. Añadida vuestra paciencia, piedad, que tiene que ver con eso. Es correcto, hermano. Piedad o santidad en ese aspecto, ¿no? Apartarme, ¿no? No quiere decir super perfección, pero sí apartarme. Dice, y a la piedad se muestra de alguna manera afecto fraternal. El afecto fraternal, ¿con quién se hace? ¿Conmigo mismo? ¿Ante un espejo? ¿Cómo eres de lindo y cómo te amo, precioso? No, hermanos, eso se hace ¿con quién? Con mis hermanos. Por eso dice, y al afecto fraternal, amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, quiere decir que ya están, pero necesitamos que abunden, no los van a dejar estar, ¿qué? Ociosos y sin fruto, en cuanto, ¿qué? Al conocimiento de nuestro
Señor Jesucristo. Entonces, no tiene nada que ver con salvación que ya tenemos, sino con el conocimiento profundo de Cristo, de un creyente que se alcanza por medio de la oración, de la comunión, del estudio fiel de la palabra, de la obediencia a los mandamientos. El Señor nos ha dejado esos principios. Entonces, un crecimiento puede y debe ser disfrutado y aprovechado por todos los miembros de una comunión de la iglesia como nosotros, conforme nosotros nos servimos fielmente. Pablo dice en Filipenses, ya para terminar, para dejar para el próximo jueves la última palabra, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, Filipenses 3:12, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para el cual también fui asido por Cristo Jesús. Y esto tiene que ver con que necesitamos esforzarnos, porque Pablo decía, yo no he alcanzado esa perfección, pero trabajo, dice, para ver si logro, porque da la opción de que usted puede fallar, ¿no? Se puede desanimar, puede dejar de luchar, puede dejar de buscar al Señor. Y eso no es lo que queremos. Necesitamos que el Señor cree en nosotros, lo está haciendo a hambre de Él. Y lo último que vamos a ver para el próximo jueves de Efesios capítulo 4, vamos a dejar ahí, tiene que ver con otra cuestión. Dice, bueno, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y doctrina, bien, al conocimiento del Hijo de Dios, que tiene que ver con comunión, intimidad, y dice, ¿qué más quiere que lleguemos a hacer? Verso 13, a ser varones, hombres y mujeres, ¿qué? Perfectos, ¿de acuerdo a qué? A la medida, ¿cuál medida? No, primeramente, que todos lleguemos a la madurez, o sea, ser varones, hombres y mujeres perfectos, de acuerdo a la medida de quién, de la iglesia, de Cristo, ¿no? ¿No? De Cristo, en el que nos pone la meta, no el pastor, no el anciano, no la iglesia, no el ritualismo, porque hace aquella, yo soy el santo, ya soy el perfecto, el maduro, porque soy el que más ora, yo soy el que más sirve, yo soy el que más viene a los... No, hermano, eso no es. Es un conocimiento, comunión con el Hijo de Dios, que nos lleva a una madurez que empieza a verse como, de acuerdo, dice en el verso 13 al final, a la medida de la estatura de la plenitud. La palabra plenitud ya la estudiamos en Efesios y en Colosenses. Tiene que ver con completos, plero, estar completos. Y eso se llama ser maduro, llegar a una madurez no perfecta, aproximada todavía, pero se ve. Eso se ve, hermano, en la manera en que nosotros reaccionamos a la palabra, en la manera en que nosotros reaccionamos a la comunión, en la manera en que nosotros reaccionamos a la oración, de la manera en que nosotros reaccionamos a la enseñanza de la Escritura. Todo eso nos lleva a ser cada vez más maduros, más perfectos en doctrina, perfectos en conocimiento y alcanzando la madurez. Entonces vamos a dejar acá, porque el próximo jueves continuamos a partir de varón perfecto, ¿no? Para entrar al verso 14. Cuando terminemos al verso 16, que por ahí en un mes lo logramos, en la voluntad de Dios, pasamos a Marcos. Vayan estudiando Marcos, hermanos. Marcos 6:45 al 52. Los aportes de ustedes son importantes para nuestro crecimiento y conocimiento. Yo solo soy un maestro, pero no soy el maestro que todo lo sabe. También aprendo y me gusta aprender de ustedes. Mis amados hermanos, vamos a terminar acá, ¿cierto? Y vamos a pasar a anotar las peticiones para la oración.